Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda a la oportunidad que Dios le da de ver este video. Y bueno, pues estamos ya casi cumpliendo un año de transmitir por este medio mensajes bíblicos, sobre todo mensajes del Evangelio, de la vida de nuestro Señor, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, sus señales, evidencias y un sinnúmero de aplicaciones que el Evangelio nos trae y que son de beneficio para nuestras vidas, no solamente para hacernos buenas personas, sino realmente para mostrarnos el camino de la salvación. El Señor Jesucristo tiene una carta de presentación desde el momento en que tiene su primer encuentro con Juan el Bautista. Él dice: aquí el reino de los cielos se ha acercado. El mismo Juan Bautista decía lo mismo. Los apóstoles dijeron lo mismo después de que ellos fueron transformados por el Espíritu Santo en la extensión del mensaje de Cristo en la creación de un pueblo cristiano que, que confiaba en las palabras de los apóstoles. Ellos dijeron: he aquí el reino de los cielos está presente o se ha acercado. Pero en el ministerio de nuestro Señor, Él desarrolló o desglosó, por así decirlo, el hecho mismo del reino de los cielos, que es cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con los niños, con un niño, le decimos: mira al cielo, ¿el cielo de qué color es? Dice: bueno, es azul, las nubes son blancas o están cargadas, son grises. Pero ese tipo de ilustración nos ayuda a pensar que el Señor Jesús no se refería a los cielos físicos, sino a los cielos espirituales. Y hay que entender que la comparación que se hace con los cielos físicos nos lleva a pensar en un gobierno, en una forma distinta, separado de lo que es el mundo terrenal. Entonces, no es una contemplación de las estrellas o de la luna, del cielo y las nubes, sino tiene que ver con una expresión del reino de los cielos, no en los cielos físicos, sino en un reino donde gobierna nuestro Señor Jesucristo con sus valores, sus enseñanzas y que están consignadas en la Biblia. Entonces, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es Él mismo acercándose, o el mensaje de Él mismo acercándose al mundo, acercándose a las personas, a la población mundial. El mensaje de Cristo en ese sentido es universalista. Cualquier persona puede acceder al mensaje del reino de los cielos. Entonces, en ese orden de ideas, el Señor Jesús establece un tipo de lenguaje que ya lo hemos hablado en los anteriores videos, un lenguaje de parábolas donde Él usa ejemplos cotidianos de la vida real, pero crea una historia, llamémoslo así, ficticia, para explicar un parámetro del reino de los cielos. Es así cuando Él dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, versículo 24, excúsenme, no les había dicho la cita bíblica, 13:24 de Mateo, que es allí donde quedamos en el video pasado. Dice: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a... Y así es como Él inicia varias de sus parábolas. La parábola del sembrador, que también ya la vimos, tiene esa característica. El reino de los cielos es semejante a, o es comparable a, o se parece a.
Y hay que ver que no está hablando de los cielos físicos, está hablando de un reino con valores, parámetros, estatutos, deberes, derechos, una serie de condiciones que él presenta, del cual él mismo evidencia que el reino de los cielos es como él lo está presentando. Entonces él hace una interpretación de los cielos espirituales, llamémoslos así, de los cielos espirituales. Él hace una interpretación y una enseñanza, no solamente dicta cátedra en doctrina, sino también enseña y aplica el punto exacto de qué son los cielos, o sea, por qué las personas deberían o deberíamos pertenecer al reino de los cielos. Es como si tú llegas a sacar o a pedir una solicitud de ingreso a otra nación, a otro país, y te quieres establecer allá, residente o ser ciudadano de esa nación. Esa nación te pone en regla y te dice, bueno, para pertenecer a esta nación o nacionalizarte o ser residente necesitas estos requisitos, A, B, C, y te establece un listado de deberes y obviamente también de derechos, ¿por qué no decirlo?, constitucionales de esa nación. Pues el reino de los cielos también tiene, digamos, o esa semejanza a una organización, pero es diferente a cualquier nación de esta tierra. Es diferente, porque su constitución está establecida en la Biblia, está en la palabra de Dios. Esa es su constitución. Y el que se acerca a la palabra de Dios se acerca al reino de los cielos, porque allí están establecidos los parámetros de la vida del reino de los cielos, cómo es vivir en el reino de los cielos. Pero también, como para cerrar la introducción, es bueno aclarar que no es una cuestión lejana, porque aunque estaba lejos, él mismo dijo, he aquí está presente ahora el reino de los cielos, y el reino de los cielos es Jesucristo. Él se acerca, Él trae el reino de los cielos a este mundo, Él lo presenta, Él vive conforme al reino de los cielos, enseña conforme al reino de los cielos, disipula, mentorea conforme al reino de los cielos y crea una iglesia que es realmente la expresión del reino de los cielos. Es una nación, pero gobernada por el mismo Cristo. Aunque es gobernante de todo el universo, Él es el creador. En cuanto al reino de los cielos, entonces, Él viene a decirlos y a enseñarnos en palabras más terrenales qué es el reino de los cielos. Y estamos en la parábola de la cizaña. Entonces, vamos a mirar la interpretación de la parábola misma del trigo y de la cizaña. Vamos a leer de ese mismo texto de Mateo, en el capítulo 13, versículos 36 al 43. Dice lo siguiente. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad o injusticia, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Permítanme, oramos. Señor y Padre, gracias por esta expresión del reino de los cielos que tú nos enseñas en tu propio lenguaje.
y que llega a nosotros. Gracias por esto. Y gracias también, Señor, por darnos la oportunidad de crecer en el conocimiento y la gracia tuya. Saber que pertenecemos al reino de los cielos no por nuestra voluntad, sino porque tú nos adheriste y nos llamaste, nos hiciste una presentación del reino de los cielos que, que fue algo irresistible para nuestro corazón transformado. Gracias. Gracias por este mensaje, pero también, Señor, por animarnos en medio de muchas circunstancias que son difíciles también, que son a veces complicadas de interpretar. Lo bueno, Señor, es que nos damos cuenta que tú eres el Rey y que tu reino siempre va a estar presente y siempre ha estado presente. Y esto que realizamos, Señor, que es extender tu mensaje del reino de los cielos, hace una evidencia de que precisamente, Señor, todavía envías mensajeros para que otros crean en el mismo reino de los cielos que tú has convencido a nuestro corazón. Gracias por tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Bueno, él ya había dicho la parábola. No la voy a repetir porque está en el mismo texto anterior, pero tal vez es importante del texto anterior, del versículo 24, que cuando él dice la parábola, inmediatamente dentro de lo que sucede, la historia que cuenta Jesús, dice, un enemigo ha hecho esto, sembrar la cizaña. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Miren que esto es importante. Habíamos dicho que realmente la cizaña son personas con sentimientos adversos contra el mensaje mismo, y ya lo vamos a mirar, de la palabra de Dios, porque de esto se trata ya la interpretación. Ya no se trata solo de la historia ficticia, pero en la historia, la pregunta que hacen los sirvientes es que si debían arrancar la maleza, la cizaña, y el dueño del cultivo les dice no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo o la cosecha. Miren, hay cosas que tenemos que tener en cuenta. Nosotros como seres humanos tendríamos una metodología diferente de quitar del frente personas que nos incomodan, sobre todo por la escala de valores que nosotros tenemos en la vida. Personas que son críticas o personas que señalan los estándares de vida que nos esforzamos tener. Aclaremos que aunque somos cristianos que nos esforzamos en el cumplimiento de la voluntad de Dios revelada en la Biblia, todavía mientras estemos aquí tenemos equivocaciones, tenemos fallas, tenemos una serie de obstáculos que tenemos que luchar por quitar, esforzarnos por no cometer errores y, en otras palabras más directas, esforzarnos en no pecar. Pero pues la triste realidad es que en ese esfuerzo nosotros a veces cometemos los mismos pecados o hay unos nuevos que no conocemos. Pero hay una escala de valores y tenemos también dentro de esos valores que el Señor es misericordioso, lleno de gracia, y llegamos a Él arrepentidos y también solicitándole que no nos abandone y que no nos deje en el camino que Él mismo nos ha puesto para honrarlo y glorificarlo. Es nuestro Rey. Pertenecemos al reino de los cielos, si es que pertenecemos. Y tenemos la oportunidad de crecer en ese reino de los cielos, porque el reino de los cielos está sostenido también por la gracia del Señor, no solamente por una cuestión de méritos del ser humano. Es más, no existe esos méritos para alcanzar el reino de los cielos, sino sostenidos por la gracia, la misericordia y el amor del Señor. Pero sabemos
que aunque queremos seguir siendo esforzados y seguir complaciendo a nuestro Señor y vivir en una vida alegre y gozosa por pertenecer a ese reino, a veces hay sentimientos complicados que nos quitan por momentos instantáneos, así como pequeños, la visión de qué es lo que estamos haciendo en esta vida. Y muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, o algunos un poco más lejanos, nos señalan, nos critican y nos dicen cosas que no son agradables para nuestra escala de valores, pero vamos a hablarlo en términos de fe, para nuestra confianza. Puede existir burlas, pueden existir inclusive señalamientos, pueden haber calumnias, difamaciones, mentiras, una serie de sentimientos feos contra el mismo reino de los cielos. Y eso el Señor se los está explicando a sus discípulos, a solicitud de ellos, si vamos a mirar lo siguiente, versículo 36. Entonces, despedida la gente que estaba en una casa, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, miren que fueron sus discípulos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. O sea, ellos lo solicitan, explícanos, como cuando también le dice, maestro, enséñanos a orar. En este caso dice, explícanos esa historia que contaste. Ya había contado la del sembrador, ahora cuenta la de la cizaña. Maestro, explícanos la cizaña. Y dice lo siguiente, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Entiéndase que es una expresión, sobre todo de Ezequiel, del profeta Ezequiel, el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que se refiere a el Mesías, a él mismo. Entonces, dice que el sembrador es el Hijo de Dios, es Jesucristo, la palabra de Cristo. Es él, el sembrador. Entonces, empieza a corresponder cada elemento de la parábola con la realidad espiritual del reino de los cielos. Cada elemento pertenece al reino de los cielos o hace parte de la doctrina del reino de los cielos. El campo es el mundo, todo el mundo, todas las personas. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, es decir, los que creen en el reino de los cielos. Él lo llama la buena semilla. Y la cizaña son los hijos del malo. O sea, son personajes. Y aquí conecta con algo. El enemigo que la sembró es el diablo. Entonces, si vamos a especificar, hay un conector ahí. Las cizañas son personas. Son personas. Personas o personajes que están involucradas en la vida nuestra de una forma u otra. Pueden ser familiares cercanos o parientes un poco más lejanos, pueden ser amigos, compañeros de trabajo, de estudio, o pueden ser conocidos, o en fin, amigos de redes sociales, si quiero involucrar ese elemento tan contemporáneo hoy en día. Puede ser cualquier persona. Cualquier persona. Pero lo que liga el tema es que inmediatamente el Señor dice que aunque la cizaña son los hijos del malo, el enemigo es el que la siembra y se llama el diablo. Yo quiero detenerme un poco acá. En la parábola, sin ánimo de retroceder, dice que el enemigo colocó la cizaña y se fue. ¿Sí? O sea, puso la maleza, la sembró después de que estaba ya la semilla puesta en el terreno. Entonces llegó de noche, aprovechó que los trabajadores estaban dormidos, no estaban velando, y llegó y sembró y ¡pum! Se fue, dice la parábola. Y no necesitó más, no necesitó nada más, sino sembrar e irse. Entonces,
ya cuando él explica que esa cizaña sembrada son personas, pero también que el enemigo está detrás de esas personas, es, es sabio entender que aunque el diablo tiene un dominio obviamente retenido por Dios, también eso que él hace de las falsas ideas, las acusaciones, las envidias, pertenecen precisamente al enemigo. Él no es que se meta en la mente de las personas o en los sentimientos, sino que él aprovecha esas oportunidades que el mismo mundo le otorga para sembrar eso. Y las personas, sin darse cuenta, son instrumentos del enemigo, del diablo, acusando, señalando, envidiando, celando, de una manera muy negativa a los hijos de Dios, o a los hijos del reino, como dice las Escrituras. Pero yo quiero poner un ejemplo que me impacta, y es un ejemplo supremamente natural. Y es cuando estábamos en el colegio o la escuela, siendo muy niños, creo que no solamente me pasó a mí, sino a algunos de ustedes, cuando se nos enseñaba acerca de que nos juntáramos con buenos niños, con amigos, tuviéramos amiguitos sanos, que nos trajeran un provecho. Yo recuerdo una profesora que siempre la voy a recordar por su ilustración, ser muy ilustrativa. Las profesoras de la básica primaria tienen esas cualidades tan impresionantes. Y decía, porque una manzana podrida empieza a podrir las otras manzanas, ¿sí? O la sapicha. Sirve con todas las frutas. Una pera podrida, un durazno podrido, una naranja podrida, pues pudre todo un bulto, un costal, un canasto, un grupo de frutas. El enemigo no necesita sino solo eso. Pudrir una fruta e irse. Y todo el fruto que hay alrededor, todas las frutas de la cosecha que está alrededor, empiezan a corromperse también. Creo que es el ejemplo más básico que podemos nosotros, o por lo menos que yo encuentro en este momento, para explicar la cizaña como es. Corrompe. Y corrompe con ideas, sentimientos, movimientos que son contrarios a la Biblia, contrarios a la palabra de Dios. E inclusive la cizaña puede presentarse muy parecida a la cosecha. Yo les he dicho eso. Pueden ser personas educadas o bien habladas, pero que de una manera u otra están en contra de los valores del reino de los cielos. Y con alguna idea que presenten o alguna falsa doctrina, falsa enseñanza, puede echar a perder lo que el fruto o la cosecha produce. Por eso hay que estar muy atentos a saber qué es lo que las escrituras dicen y el reino de los cielos establece. Es como si en verdad en estos tiempos tan difíciles en los que estamos y que hemos estado en los meses pasados, una ley de la ciudad diga, todas las personas deben estar en su casa a las 8 de la noche. Entiéndase un estado de sitio, un toque de queda, por razón de la emergencia sanitaria en que estamos. Y varias familias o una familia está acatando eso, bueno, la norma, pero de pronto un vecino, son las 9 o son las 10 de la noche y de pronto empieza a beber en la calle y saca su equipo de sonido y lo pone en alto
Y pues los vecinos le reclaman y le dicen, oye, ¿y por qué haces esto? Y, no, es que esto es una mentira, seguir la ley, nos quieren desengañar, nos quieren coartar nuestros derechos de expresión. Y aunque ese personaje esté haciendo mal contra una ley, de pronto alguien descuidado, o de pronto alguien que no está siendo supervisado, o alguien que tiene una debilidad, lo escucha y dice, yo estoy de acuerdo. Y también sale y le hace compañía. Pero ya si son dos, otro mira por la ventana y dice, no, yo también me quiero adherir a la parranda y a la tomata. Y ya son tres, y ya otros dos miran, ya son cinco, ya son 10, ya son 15, ya son 100, ya es todo un tumulto. Por una falsa idea, en contra de un parámetro. Así es como opera la cizaña. Entonces, estamos preocupados, porque en un mundo de tantas ideas que fluyen, bueno, siempre han fluido ideas, pero hoy en día con la facilidad de los medios de comunicación y de las redes, fluyen muchas ideas de un lado para el otro. A veces no sabemos qué es verdad y qué es engaño. Por eso mi ánimo es que usted siempre esté leyendo la Biblia y preguntando de pronto a alguien más que conozca un poco más que usted qué quiere decir algunas ideas que circulan en el mundo y si van en contra de la Biblia o no. O si en verdad la Biblia sí enseña lo que está enseñando para cuidarnos y para que el reino de los cielos se establezca y se extienda más y más. Porque pues a veces también el mensaje del reino de los cielos es tergiversado y pensamos que dice una cosa cuando no la dice. Entonces el enemigo tiene eso, el diablo tiene eso desde el Edén cuando engañó a Adán y a Eva. Cuando estaba en el Edén y engañó a Eva primero y después Adán también peca voluntariamente y tiene la misma metodología de confundir. Pero miremos qué sigue, porque pareciera que fuera una mala noticia, pero más que una mala noticia es una realidad. Y por eso hay que estar siempre atentos, siempre estar examinando, revisando. O sea, la parábola en sí misma sí no es muy cómoda, no es cómoda, pero siempre tenemos que estar revisando, siempre tenemos que estar nosotros crecidos en un conocimiento para saber y juzgar las cosas si son o no son de Dios. Miren lo que sigue, ya sabemos que hay un enemigo rondando. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega o la cosecha es el fin del siglo, es decir, en los últimos tiempos. Y los segadores son los ángeles, que son mensajeros de Dios. Entonces, las cosas pueden pintar en el presente supremamente mal. Pero pueden haber opciones en cuanto a que podemos nosotros captar el tema y decir, Señor, dame valentía para sostenerme en esta situación. Y el Señor seguro te va a dar esa valentía, ese coraje bíblico, pero también descansar en Él. En que su justicia está en su mano. Y que Él juzgará eso, en un momento juzgará eso. En el final de los tiempos, donde ya ha crecido el trigo y la cizaña, ya habrá diferencia. Cuando empiezan a crecer, no hay diferencia. Por eso no podemos arrancar la cizaña, porque se puede arrancar también el trigo. Pero cuando se está crecido, ya se establece cuál es la cosecha, los hijos de Dios, y cuál es la maleza que sembró Satanás. Entonces, dice, los ángeles van a cegar, van a establecer una diferencia. Y voy a terminar leyendo los últimos textos. Enviará en el versículo 41 el Hijo del Hombre, Jesús, a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven
de tropiezo y a los que hacen iniquidad, es decir, a los injustos, a los que señalaron, a los que mintieron, a los que engañaron contra el reino de los cielos o contra los hijos de Dios pertenecientes al reino de los cielos, los que se aprovecharon de su malicia para engañar a los hijos del reino de los cielos, los que los acusaron. Al mismo Señor Jesús le hicieron así, en su juicio injusto y también en su crucifixión, pues todo fue injusto porque no había realmente un cargo claro contra Jesús. Entonces, vamos a tener eso y el mismo Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos, que ellos pasarían por el mismo trago amargo. Pero no solamente ellos, la iglesia, el reino de los cielos, igual. Pero eso es lo especial. Creo que es la voz de esperanza y la ilusión, pero también no algo lejano, sino realidad actual. Como te sientas tú en este momento, de pronto, un poco perseguido, un poco acosado, de pronto dudando, el Señor Jesús está ahí contigo, te comprende, porque Él ya pasó por esa experiencia y tú no has sido crucificado como Él, pero Él sí, fue crucificado por ti. O sea, Él sabe lo que tú padeces, Él lo sabe muy bien, Él lo conoce, sabe tus sentimientos más profundos, de pronto eso que ni siquiera puedas expresar con tus labios, eso que tú de pronto no puedes decirlo a ninguna persona, se lo puedes decir a Él y descansa en Él. Él te respaldará. Puede que las cosas sean muy grises en el presente, en alguna circunstancia de tu vida o en toda tu vida, pero no siempre va a ser así. No siempre. El Señor Jesús no solamente te comprende, sino que gobierna esa situación y sabe que esa situación te puede doler y te puede decepcionar y te puede inclusive tentar a abandonar el camino del reino de los cielos, pero Él sabe muy bien hasta dónde puedes ser probado y te sostiene. Eso es lo especial, que aunque esperamos el fin del mundo, no lo esperamos solos y no lo esperamos solamente acosados del mal o acosados del enemigo o maltratados por las malas personas, porque estamos en este mundo para expresar el reino de los cielos aún a esas malas personas, a orar por nuestros enemigos. No quisiéramos tenerlos, pero oremos por ellos, porque estamos hablando de un mensaje de salvación del pecado y del pecador, obviamente. Termino con el siguiente. Y los echarán en el horno, los que no se quieran arrepentir de su mal camino, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de los dientes. Entonces los justos, o sea, los que esperaron, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Le voy a decir una verdad sin engaño. El hecho de ser un cristiano bíblico no es fácil, no es cómodo. Trae una serie de situaciones que no quisiéramos experimentar. Pero al mismo tiempo trae una experiencia con Jesús que tú no te habías imaginado. Trae una experiencia con Cristo que nunca habías tenido, o que por lo menos te fortalece si ya la habías tenido y te hace crecer. Él es el amigo que siempre está ahí, pero no lo dejemos solamente en el rótulo de amigo. Él es el salvador de tu vida y el dueño de tu vida.
y Él sabe muy bien que este tipo de enseñanzas a veces son difíciles de asimilar de manera espiritual, porque te exige esperar, confiar, sostenerte, tener, tener paciencia, obviamente, y una templanza especial en el espíritu, descansar solo en Él, esforzarse por vivir una vida de paz, gozarse en medio inclusive de la dificultad. Claro, exige mucho, pero Él está ahí, sacando lo mejor de ti, tu mejor material. Y esto evidenciémoslo, que es así. Aún aquellos que dictan charlas de superación personal y de resolución de conflictos lo dicen, pues mucho más cuando lo decimos con la Biblia en la mano. Los desafíos de la vida sacan lo mejor de nosotros, no lo peor, sino lo mejor de nosotros para crecer y para extender nuestro mensaje y para hacernos más claros en lo que creemos. Eso es lo que hacen los desafíos. Pero nosotros sabemos de dónde vienen los desafíos, que el Señor los permite, aún usando al mismo Satanás. Pero los permite no para maltratarnos, sino porque nos ama. Y sabemos que Él está con nosotros y que tiene un propósito en esto, y es extender el reino de los cielos para que otras personas escuchen el siguiente mensaje. He aquí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete. Que el Señor te bendiga. Gracias.